Muy buenos días a todos y a todas. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas le da la más cordial bienvenida a la presente capacitación sobre los criterios de programación en el Programa Presupuestal de Gestión del Riesgo de Desastres correspondiente al Programa Presupuestal 0068. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial, y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. La presente reunión virtual tiene por finalidad que los funcionarios y servidores de los gobiernos regionales y locales conozcan los lineamientos generales que deben considerar en la fase de la programación multianual presupuestaria 2023-2025 para la programación del gasto en las metas de indicadores de desempeño a nivel de productos que se proponen cumplir en el programa presupuestal 0068. Antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar la capacitación. Para ello voy a dar la bienvenida a nuestro ponente, Gunter Arevalo Valles, especialista en presupuesto público del Conéctame Ucayali. Bienvenido, Gunter, adelante. Te agradezco la presentación, estimada Marieli. Buenos días tengan todos ustedes, estimados servidores de los gobiernos regionales y locales a lo largo del territorio nacional. Para la jornada de hoy me encargaré de brindar los alcances de la programación multianual presupuestaria 2023-2025 en lo concerniente a los programas presupuestales, para luego abordar los criterios propiamente dichos del programa presupuestal 0068, que es la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en el marco de la estrategia del presupuesto por resultados. La participación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas consistirá en delimitar las premisas de la Directiva de la Programación Multianual Presupuestaria en materia de programas presupuestales a través de 4 puntos. Como primer punto, abordaremos el marco legal que establece la programación multianual presupuestaria en el marco de los programas presupuestales. Seguidamente, evocaremos algunas definiciones previas que nos permitirán comprender los criterios para la programación multianual. En tercer lugar, tenemos las acciones de programación multianual efectuadas por los diferentes actores involucrados, tales como la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, las obligaciones de los responsables de los programas presupuestales y productos, los criterios para la programación presupuestaria de programas presupuestales y los cuadros de plazos de hitos para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para los gobiernos regionales y locales. Y finalmente, como cuarto punto, veremos algunas consideraciones generales. De manera de recomendación, dejaremos a las entidades de los gobiernos regionales y locales a tener en cuenta para una adecuada programación presupuestaria en los programas presupuestales. Iniciamos con el marco legal que establece los criterios de la programación multianual. Dentro de los dispositivos legales tenemos el decreto legislativo número 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el cual, a través del inciso 12 del numeral 12.1 del artículo 2, establece que el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige, entre otros, por el principio de programación multianual, principio que consiste en el que el presupuesto público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidos en el marco macroeconómico y los instrumentos de planeamiento elaborados en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Otro marco legal es la Resolución Directoral número 5/2022, que aprueba la Directiva número 2/2022, Directiva de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, que establece las disposiciones técnicas para que las entidades programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual.
orientados al logro de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales, sujeto a la disponibilidad de recursos para los periodos correspondientes a las fases del proceso presupuestario. Y por último tenemos el marco legal de la Resolución Directoral número 30/2020, que aprueba la Directiva 5/2020, Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, que establecen los procedimientos y lineamientos para el diseño de los programas presupuestales, los PP, así como su relación con las fases del proceso presupuestario en el marco de la Estrategia de Presupuesto por Resultados, PPR. Veamos ahora algunas definiciones previas que nos servirán para mayor comprensión de la fase de la programación multianual dentro del proceso presupuestario al que se refiere la normatividad vigente. Para ello tenemos a la asignación presupuestaria multianual. La encontraremos como APM en esta presentación y no es más que el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego presupuestario. La APM son calculadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año cuyo presupuesto se esté elaborando, es decir, el año 1 y los años 2 siguientes, año 2 y año 3. Las APM se estiman teniendo en cuenta la programación de ingresos y gastos, sujetos a los objetivos de políticas macroeconómicas y fiscal, resultados priorizados y también con la coyuntura económica. La APM tiene carácter vinculante para el primer año, es decir, el año 1, e indicativo para los 2 siguientes años, año 2 y año 3, y es revisada anualmente y modificada en caso haya cambios en cualquiera de los factores tomados en cuenta para su estimación. Otro concepto es la programación multianual presupuestaria, entendida como la primera fase del proceso presupuestario y consiste en la estimación de las asignaciones presupuestarias multianuales, la APM, de los 3 años consecutivos siguientes para el logro de metas de productos y proyectos vinculados a los resultados priorizados en las leyes anuales del presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales priorizados en las instancias correspondientes según corresponde a cada entidad. La estimación de las APMs de los 3 años consecutivos inicia con la estimación de ingresos públicos, que permite estimar la disponibilidad de recursos a los que se sujetan los gastos programados. El primer año de la programación multianual presupuestaria es el límite máximo de créditos presupuestarios para la formulación presupuestaria a cargo del pliego, cuyo detalle se determinará en dicha fase. La programación multianual presupuestaria se actualiza anualmente, reajustando las APM en casos que fuera necesario y añadiendo un año nuevo en cada programación, como en este caso corresponde agregar el año 2025. Y con ello recordemos la definición del último concepto, que es el programa presupuestal, que corresponde a la unidad de programación de las acciones de los pliegos, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr resultados u objetivos estratégicos institucionales y permite operacionalizar la estrategia de presupuesto por resultados en el presupuesto del sector público. A continuación, detallaremos las principales acciones que los funcionarios involucrados en este proceso de programación, dentro de los cuales abordaremos los criterios señalados en la directiva. Para el desarrollo de la programación multianual, las entidades conforman la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, designada mediante resolución del titular. Esta comisión es presidida por el jefe de presupuesto o quien a sus veces es la entidad, e por él o los responsables de los programas presupuestales, los jefes de la oficina de administración
de abastecimiento, de tesorería, de personal, de infraestructura, de la unidad ejecutora de inversiones, planeamiento, el responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, así como las oficinas de investigación, seguimiento, evaluación, estadísticas, unidades formuladoras o también la quien hace sus veces, con la participación de los representantes de las áreas de presupuesto de las unidades ejecutoras, esto en el caso de los gobiernos regionales. Entre las principales funciones de esta comisión se encuentran priorizar el gasto en los programas presupuestales, sus productos y proyectos, considerando los resultados priorizados en las leyes anuales de presupuesto. También determinar las metas de producción física a nivel de productos y actividades y metas de indicadores de desempeño a nivel de PP y productos que se proponen cumplir para los años de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria sobre la base de la APM. También su función es definir la estructura funcional programática que servirá para el registro y vinculación respectiva. Uno de los actores miembros relevantes en la Comisión de Programación Multianual para el presente tema es el responsable por los programas presupuestales y sus productos, cuya participación es crucial en esta fase, dado que tiene como principales responsabilidades las de coordinar con la oficina de presupuesto del pliego o con las unidades orgánicas de otros pliegos encargados de la provisión de bienes y servicios vinculados al programa presupuestal, en este caso del PP 0068, brindar asistencia técnica a los pliegos presupuestarios, tanto del gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales, sobre la adecuada programación multianual presupuestaria del gasto en los programas presupuestales que estos se implementen, garantizando que los productos cumplan los resultados esperados. También otra función es asistir y coordinar con el responsable del diseño y/o provisión del producto del programa presupuestal de los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales en el proceso de programación de las metas de indicadores de desempeño consistente con los recursos estimados por el programa presupuestal. Hemos llegado al centro de nuestra participación. Anteriormente se revisó la base legal que establece la programación multianual en programas presupuestales y hemos recordado algunos conceptos previos como la APM, el programa presupuestal, el proceso de programación multianual propiamente dicha, así como las acciones que realiza la Comisión de Programación en materia de programas presupuestales. Veamos ahora los criterios para la programación multianual presupuestaria de programas presupuestales. La programación se realiza en base a las estructuras funcionales programáticas correspondientes. Ello con la finalidad de poder identificar la intervención y la adecuada ejecución de recursos. Recordemos que cada programa presupuestal, como es el caso del PP 0068, presenta una estructura programática publicada en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. La programación debe considerar el financiamiento de los recursos humanos y materiales necesarios para la entrega de los productos, así como también la inversión necesaria, de acuerdo a las metas programadas para dichos indicadores. Este criterio es muy importante considerando las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que realicen en el ejercicio fiscal, que limitan las anulaciones con cargo a otros productos o programas, ocasionando uso de recursos y tiempos. Por ello se desprende que un adecuado dimensionamiento asegura una oportuna ejecución y atención al ciudadano. Otro criterio viene dado por la población priorizada. Por tanto, se debe asegurar por lo menos la cobertura de atención de la población priorizada del año vigente. Se debe considerar los resultados de las evaluaciones independientes vinculadas a los programas presupuestales, así como el análisis del cumplimiento de metas vinculadas a indicadores de desempeño.
Como siguiente criterio se encuentra la relevancia de la proyección de los indicadores de producción física de los productos para el cierre de brechas de servicio de los indicadores de desempeño a nivel de producto de acuerdo a sus modelos operacionales, así como a la estimación de la capacidad de producción en relación a la población priorizada. Uno de los insumos principales para la elaboración del cuadro multianual de necesidades en su fase de identificación resulta de la información registrada por las entidades en el módulo presupuestal por resultados del SIGA-MEF. Por ello, se debe considerar esta información en el proceso de programación. Las acciones que se realicen en este proceso de programación multianual han sido delimitados por hitos que contribuyen con el cronograma de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para obtener el proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2022. En la Directiva de Programación Multianual se encuentran los anexos que señalan los plazos para los hitos a los que se hace referencia el registro de la información en los aplicativos informáticos correspondientes, tanto para los gobiernos regionales como para los gobiernos locales. En la presente lámina se muestra el cuadro de plazos de hitos para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria de los gobiernos locales. Para el 21 de febrero de 2022 se culminó el registro de estimación de ingresos conforme al oficio circular remitido a los pliegos de los gobiernos locales. Para el 15 de abril de 2022 se tiene como fecha límite para el registro de proyectos en el aplicativo del presupuesto participativo. Para el 24 de junio vence el registro de la información de la programación multianual, el cual ha interpolado mediante bloques por departamentos. Para las municipalidades del bloque A se registra hasta el 17 de junio de 2022. Para las municipalidades del bloque B, el registro concluye hasta el 22 de junio de 2022. Y para el tercer bloque C, el registro culmina el 24 de junio del 2022. Dentro de los 5 días posteriores a este registro, se debe remitir la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestario a la municipalidad provincial respectiva. Dentro de los 10 días posteriores al plazo de la presentación, se deberá realizar la sustentación de la programación multianual y formulación presupuestaria ante la municipalidad provincial correspondiente. Continuando con los hitos, veamos ahora el cuadro de plazos de hitos para la programación multianual de los gobiernos regionales. Para el 19 de febrero se realizó el registro de estimación de ingresos. El 18 de marzo del 2022, los pliegos han evaluado su propuesta de creación, fusión o desactivación de unidades ejecutoras y remite a la DGPP la relación de unidades ejecutoras con las que opera en el ejercicio. Para el 31 de marzo, los gobiernos regionales deben concluir con el registro de proyectos del presupuesto participativo. Para el 15 de abril de 2022, vence el plazo para la actualización de la información en el AIR sobre la APM. El 31 de mayo de 2022, el pliego debe realizar solicitud de creación, modificación y o eliminación de indicadores de desempeño. Para el 14 de junio, los gobiernos regionales deben culminar el registro de la información de la programación multianual dividido en 2 bloques. Los pliegos que sustentan la programación entre el 20 de junio hasta el 30 de junio registran hasta el 9 de junio. Y los pliegos que sustenten la programación entre el 1 de julio hasta el 14 de julio registran hasta el 14 de junio. Hasta el 30 de junio, los gobiernos regionales con gastos en programas presupuestales registran en el aplicativo módulo complementario web las metas multianuales de indicadores de desempeño. Hemos llegado ahora a la parte final de mi participación con algunas consideraciones generales que los gobiernos regionales y gobiernos locales deberán tener en cuenta para una adecuada programación multianual en programas presupuestales. Con este proceso
y los criterios señalados, se busca que la programación multianual refleje una propuesta de asignación estratégica con una distribución eficiente de los recursos, teniendo en cuenta la proyección de los indicadores de producción física de los productos para el cierre de brechas de servicios de los indicadores de desempeño. Recordamos que a lo largo del ejercicio presupuestario se deben realizar modificaciones en el nivel funcional programático en el marco de lo establecido en el artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, anulando recursos de productos de programas presupuestales para habilitar otros productos del mismo programa presupuestal o de otros programas. En algunos casos, estas modificaciones requieren la opinión por parte de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas acciones demandan de recursos y tiempo. Ello podrían alterar los cronogramas de ejecución y entrega de productos de los programas presupuestales. Esta situación, en los casos que corresponda, puede superarse de manera previa a través de una adecuada programación presupuestaria en programas presupuestales, asegurando un eficaz cumplimiento de los indicadores de desempeño en los años de la programación multianual y de esta manera una oportuna atención al ciudadano. Es importante que los gobiernos regionales y gobiernos locales realicen una programación multianual de sus acciones, teniendo en cuenta la asignación presupuestaria multianual correspondiente, con el fin de tener un escenario más predecible de los efectos futuros de las decisiones incorporados en el presupuesto anual. Respecto a las inversiones asociadas a los programas presupuestales, estas se registran conforme a lo establecido en la Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados vigente. Los pliegos presupuestarios responsables deben garantizar que no se generen duplicidades o superposiciones entre los productos del PP y componentes de los proyectos. Hasta acá es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gunter, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de que reciban el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes han hecho llegar mediante el link de registro. Tenemos la primera consulta. ¿Cuál es el monto a considerar en la programación multianual en los programas presupuestales para el año 2023? Muchas gracias, Marieli, por la pregunta. Recordemos que el monto a considerar en la programación es la asignación presupuestaria multianual, la cual es aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del MEF. La APM tiene carácter vinculante para el primer año, el año 1, e indicativo para los 2 años siguientes, año 2 y 3, y es revisada anualmente y modificada en caso haya cambios de cualquiera de los factores tomados en cuenta para su estimación. Gracias, Gunter. Siguiente consulta. ¿Qué servidores conforman la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria? Gracias por la pregunta, María. La comisión es presidida por el jefe de presupuesto de la entidad y está integrada por él o los responsables de los programas presupuestales, los jefes de la oficina de administración, de tesorería, de abastecimiento, de personal, de infraestructura, de las unidades ejecutoras de inversiones, de planeamiento, de las OPMI, así como la de las oficinas de investigación, seguimiento, evaluación, estadísticas, unidades formuladoras o los que hagan sus veces, con la participación de los representantes de las áreas de presupuesto de las unidades ejecutoras según corresponda. Los integrantes de la comisión son responsables en el marco de sus competencias de resultado de sus actividades. Gracias. Gracias, Gunter. Tenemos otra consulta. ¿A qué se refiere la meta de indicador de desempeño en la fase de programación multianual? Ok, María. La meta del indicador de desempeño es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño, es decir, de los resultados y productos de los programas presupuestales. Gracias.
Gracias. ¿Cuál es el criterio a considerar en el caso de inversiones asociadas a programas presupuestales en la fase de programación multianual? Gracias por la pregunta, Mariel. Las inversiones asociadas a los programas presupuestales se registran conforme a lo establecido en la Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados vigente. Para ello, los pliegos presupuestarios responsables deberán garantizar que no se generen duplicidades o superposiciones entre los productos del programa presupuestal y componentes de los proyectos. Gracias. Gracias, Gunther. Finalmente, ¿cuál es el criterio para los pliegos presupuestarios que tengan gastos no comprendidos en un programa presupuestal? Muchas gracias por la pregunta. Estos pliegos efectuarán la programación multianual presupuestaria considerando solo las categorías presupuestarias, acciones centrales y APNOP, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 14 de la presente directiva, procurando realizar economías que permiten financiar intervenciones prioritarias. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias a ti, Gunther, por absolver las consultas de nuestros participantes. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestra siguiente ponente, Catherine González Calienes, especialista en gestión del riesgo de desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenida, Catherine, adelante. Gracias, Marieli. Buenos días con todos. Para continuar con la presentación, vamos a brindar las pautas para la programación multianual 23-25 del PP 68 en gobiernos regionales y locales. A continuación, vamos a ver el contenido de la presentación. Vamos a iniciar con algunas consideraciones previas, es decir, tener el contexto de en qué consiste el programa presupuestal 0068 y posteriormente veremos los criterios de programación de actividades con articulación territorial. Las consideraciones previas tienen 5 puntos. El primero está relacionado a la definición del PP 68, ¿no? El PP 68, denominado Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, es un programa presupuestal en la lógica del presupuesto por resultados. Es de característica multisectorial y con articulación territorial. Fue creado en el año 2010 mediante decreto de urgencia 024, el 31 de marzo del 2010, y ya cuenta con 12 años de implementación. El resultado que busca lograr el PP 68 es que la población y los medios de vida estén protegidos ante la ocurrencia de peligros de origen natural e inducidos por la acción humana. La tercera consideración que veremos en la siguiente lámina son los ámbitos a priorizar por tipo de peligro en el PP. Es decir, para poder hacer una adecuada programación del PP 68, debemos conocer cuáles son los ámbitos geográficos que están priorizados por tipo de peligro. Como pueden ver en la lámina, identificamos tipos de peligro específicos como sismos, tsunami, volcanes, movimientos en masa, inundaciones, que tienen links que desarrollan todos los distritos en alto y muy alto peligro en los que los territorios están expuestos y sobre los cuales requeriríamos una priorización a la hora de programar recursos. En la siguiente lámina identificaremos también los tipos de peligro que son friaje, heladas, incendios forestales, peligros de origen glaciar y déficit de lluvias. Estos tipos de peligros son los que veremos en la programación multianual para identificar las zonas priorizadas. Eso no conlleva que cuando estemos en la fase de ejecución presupuestal tengamos otros tipos de peligros sobre los cuales abordamos a la hora de ver la fase de respuesta. En la cuarta consideración previa que vemos en la siguiente lámina, vamos a poder identificar cuáles son los principales elementos del PP 68. Como pueden identificar en el cuadro, tenemos 4 elementos claves. El primero son las acciones comunes que, para la lógica del PP, identifican los instrumentos técnicos, el monitoreo y la asistencia técnica, que son
intervenciones transversales a la lógica de los productos o de las inversiones que requiramos realizar en el marco del PP. Allí podemos tener como ejemplos los planes de prevención y reducción de riesgos o los planes de contingencia. El segundo elemento clave son los bienes y servicios entregables a la población. Por ejemplo, contar con servicios públicos seguros o un stock de asistencia humanitaria o cuando realizamos el mantenimiento de cauces de manera regular. El tercer elemento clave está relacionado a las actividades de emergencia, que son habilitadas en la fase de ejecución presupuestal. Asimismo, el elemento 4 está relacionado a las inversiones, que son tanto proyectos e IOAs, alineados a la tipología de inversión del PP 68. Entonces, de estos 4 elementos claves podemos identificar que tenemos productos e inversiones que debemos priorizar a la hora de realizar la programación del PP 68. Asimismo, recalcamos que las actividades de emergencia no se incorporan en la programación multianual, sino que se habilitan en la fase de ejecución presupuestal. En la siguiente lámina veremos la cuarta consideración previa, que son los productos del PP 68 para la programación multianual 23-25. Como pueden identificar en el cuadro, tenemos productos que están relacionados directamente a la prevención y reducción de riesgos, que son los 5 primeros productos. Por ejemplo, estudios para estimar el riesgo o personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros y servicios públicos seguros ante emergencias y desastres, donde salud y educación programan recursos para prevenir y reducir riesgos. Y asimismo, los productos relacionados a la preparación para la respuesta, donde tenemos al producto 6, población con prácticas seguras para la resiliencia, donde se realiza toda la organización y el entrenamiento de las comunidades y se cuenta con sistemas de alerta temprana. Y asimismo, el producto 7, capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, que es el producto en gestión reactiva, donde se involucran todos los gastos relacionados a centros de operaciones de emergencia, simulacros, stock de bienes de ayuda humanitaria e infraestructura móvil, entre los principales. Siguiente. En la quinta consideración, identificaremos las tipologías de inversiones alineadas al PP 68 para la programación multianual 23-25. Anteriormente, escuchamos algunas consultas relacionadas a las tipologías que se alinean a los PPs. En el caso del PP 68, tenemos tipologías de proyectos ya estipuladas que se deben alinear a la fase de programación multianual. Por ejemplo, la primera, capacidad de protección ante peligros, como son todos esos proyectos que conllevan componentes de construcción de defensas ribereñas, espigones, muros de contención, incluidos aspectos de infraestructura natural que complementan la infraestructura gris, como son aspectos de cobertura vegetal, entre otros. La capacidad de los centros de operaciones de emergencia, los COE, la capacidad del sistema de alerta temprana y la capacidad de recuperación de las unidades productoras de servicios públicos. Esos son las principales tipologías de proyectos del PP 68 que se encuentran en el diseño aprobado. En la siguiente lámina podremos identificar las consideraciones previas relacionadas a la alineación del PP 68 con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050. Nos es importante comunicarles y transmitirles la importancia que tiene la aprobación de la Política Nacional de GRD al 2050 y cómo sus objetivos prioritarios, que se encuentran en la primera columna de la tabla, están alineados directamente con los servicios articulados del PP 68. Como pueden identificar dentro del cuadro, los 6 objetivos prioritarios de la política cuentan con servicios articulados en el programa presupuestal, que se pueden ver en la última columna. La articulación es tal que conlleva a un 77.8% de los servicios que la política brinda que deben ser requeridos al 2050. Esto es importante a la hora de hacer la articulación entre la planificación y el presupuesto público.
Y con ello hemos cerrado la parte inicial de las consideraciones previas. En la siguiente lámina podremos ya iniciar los aspectos relacionados a los criterios de programación de las actividades con articulación territorial. En ello debemos tener algunos puntos claros. En principio, los criterios de programación van a depender de cuál es la unidad ejecutora en el gobierno regional que realiza la programación. Por ejemplo, las unidades ejecutoras sede central de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales cuentan con cadenas programáticas similares relacionadas a los servicios que brindan como oficinas de gestión de riesgo de desastres o quien haga sus veces. Y son diferenciadas de la programación de las unidades ejecutoras de salud, de educación y de agricultura, que también programan en los gobiernos regionales y que cuentan con cadenas diferenciadas en el marco de sus competencias y funciones. En la siguiente lámina podremos identificar las primeras. El primer producto es el 3737, Estudios para la estimación del riesgo de desastres. Este producto conlleva para el diseño del año 2023 10 actividades, y de las cuales una de ellas, que es desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial, tiene articulación con gobiernos regionales y con gobiernos locales. El pliego que brinda asistencia técnica es el CENEPRED, que es el asesor técnico del SINAGER en marcos de prevención, reducción de riesgos. Es importante mencionar que al identificar metas en materia de estudios, la unidad de medida de la actividad suma directamente a la unidad de medida del producto. En la siguiente lámina también podremos identificar el desarrollo de qué estudios son los que se pueden cargar dentro de la lógica de esta actividad. Por ejemplo, los estudios de riesgo en el territorio, como son los escenarios de riesgo, las evaluaciones de riesgo y los estudios de identificación rápida de medidas para la acción. Y también estudios de peligros, específicamente por diferentes, como son inundaciones, los estudios de microzonificación sísmica, peligro y riesgo sísmico, estudios geodinámicos y geotécnicos en peligros naturales, la gestión de riesgo volcánico, estudios de inundación por tsunami, estudios de fallas geológicas activas y procesos asociados, estudios geológicos y evaluación de peligros volcánicos y estudios territoriales de peligros geológicos por movimientos en masa y geohidrológicos, que son intervenciones bastante especializadas y sobre las cuales el programa coordina con las entidades técnico-científicas que forman parte del SINAGER y que también articulan con los gobiernos subnacionales. En la siguiente lámina vamos a poder identificar la variable de la programación de esta actividad, que son los estudios de riesgo o los estudios de peligro en los ámbitos geográficos a nivel nacional, regional y local. La regla de cálculo priorizará las zonas de mayor exposición a peligros a fenómenos de origen natural. Dijimos inicialmente que una consideración previa a la hora de programar es hacer la revisión de cuáles son los ámbitos geográficos de alta y muy alta exposición a peligros sobre los cuales debemos programar recursos. Y la fuente de información sobre todo este listado de zonas priorizadas está en el marco del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, SIGRID-CENEPRED. En la siguiente lámina veremos la programación presupuestaria de una evaluación de riesgo. Esto tiene como fuente la información brindada por el CENEPRED y sobre las cuales pueden identificar que para un estudio de evaluación de riesgos, también dependiendo del ámbito geográfico sobre el cual se realice, ya que esto es un costo referencial, podemos llegar a requerir esta lista de específicas de gasto, donde el insumo más crítico es tener pues, el personal especializado que realice estos estudios y los montos referenciales sobre los cuales el CENEPRED ha realizado este costeo. En la siguiente lámina también podremos identificar la siguiente actividad, que es el producto 3738, personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Para la articulación territorial de este producto contamos con dos actividades. Una que se denomina acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión de riesgo de desastres, y la segunda
relacionada a la formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Como pueden identificar, la actividad de acceso a la información tiene articulación con las sedes de los gobiernos regionales y a la vez el tema de formación y capacitación con las sedes de los gobiernos regionales, las unidades ejecutoras de educación y las unidades ejecutoras de salud, también con los gobiernos locales. También contamos con una columna que identifica cuáles son los pliegos nacionales que brindan asistencia técnica en la lógica de estas actividades. Ambas intervenciones cuya unidad de medida son persona suman a la unidad de medida del producto. En la siguiente lámina podremos encontrar el detalle de la actividad acceso a la información y operatividad del sistema de información, que identifica la variable profesionales y técnicos que registran y difunden la información de las plataformas informáticas que manejamos a nivel regional, y se identifica también una programación promedio de 10 personas al año y a nivel local de 5 personas al año, considerando el promedio de personas que conforman el grupo de trabajo a nivel de gobiernos regionales y de gobiernos locales. Y esta información está referenciada en relación a los reportes del SIGRID y a los reportes del SIMPAT en el marco de la gestión, tanto prospectiva y correctiva en el SIGRID y reactiva en el marco del SIMPAT. En la siguiente lámina veremos también la actividad formación y capacitación en materia de GRD y adaptación al cambio climático relacionada a los criterios de las unidades ejecutoras sede de los GORES y de los gobiernos locales. Aquí la variable son las autoridades, funcionarios y profesionales que laboran en las entidades del sector público y que deben contar con un conocimiento básico en gestión de riesgo de desastres, y para la cual en la regla de cálculo priorizará a las autoridades, funcionarios y profesionales de los grupos de trabajos en gestión de riesgo de desastres de los gobiernos regionales y locales. Asimismo, a los profesionales de las plataformas de defensa civil. El sistema de información donde se carga el dato está relacionado al sistema de información de monitoreo y seguimiento y evaluación SIMSE del CENEPRED. Entonces, es importante tener en consideración que para las unidades ejecutoras sede, el punto de priorización son los profesionales participantes de estos grupos de trabajo y plataformas de defensa civil. En la siguiente lámina veremos los criterios de programación diferenciados de esta actividad para las unidades ejecutoras de salud, ¿no? A diferencia de las unidades ejecutoras sede y de los gobiernos locales, que fue la lámina previa, identificamos que también cuentan con la unidad de medida persona. El criterio de programación está relacionado a los trabajadores o los servidores públicos del sector salud que de forma progresiva van recibiendo esta capacitación buscándose que se logre hasta el 100% de dichos profesionales, tanto en formación básica como en formación especializada. En la siguiente lámina podremos identificar los criterios de programación de las unidades ejecutoras de educación, en las cuales también cuentan con variables específicas que son los servidores públicos que tienen un vínculo contractual vigente con el sector de educación y que sean miembros de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres, donde están directores, docentes, especialistas de DRE, GRE, FEL y servidores públicos de MINEDU. Y como pueden ver, tienen toda una desagregación en la regla de cálculo en materia de la priorización tanto de funcionarios, administrativos, coordinadores locales PREVAED, entre los principales. En la siguiente lámina podremos identificar ya la modalidad de ejecución del servicio, a diferencia del diseño del año 22, el diseño del año 23 diferencia dentro de esta actividad las actividades de formación de las actividades de capacitación, siendo las actividades de formación las que proporcionan conocimientos en aspectos generales, el riesgo de desastres, en la formación básica, y en la formación especializada proporciona conocimientos en temas específicos. A diferencia de las actividades de capacitación que se desarrollan para promover la comprensión de la GRD en diferentes formas o modalidades, como son las actividades informativas, seminarios, talleres, charlas, espacios de opinión o discusión, que son las mesas de trabajo,
o espacios de participación como foros y talleres. Entonces, para el año 2023 sí se ha diferenciado los tipos de actividades formativas y de capacitación, ya que el indicador de desempeño de este producto conlleva la medición de las actividades formativas. Eso no implica que no se realicen actividades de capacitación a lo largo del año que sumen a la metafísica del producto. Siguiente. En el producto 3736, edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, se identifica una de las actividades que se programan por los gobiernos locales. Esta actividad de importancia es la 55568, inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano. Su unidad de medida es inspección y suma a la unidad de medida del producto. El pliego que realiza asistencia técnica sobre el mismo es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El detalle de esta actividad en lo que son las variables la veremos en la siguiente lámina, donde podremos hacer la identificación de que la variable de la actividad son las inspecciones realizadas. La regla de cálculo es que se atenderá el 100% de solicitudes de inspecciones que reciba la municipalidad y la fuente de información es la información histórica de las solicitudes de las inspecciones de los gobiernos locales para tener una referencia de cuánta sería la programación de este tipo de intervenciones. En la siguiente lámina podremos identificar otro producto que es el 3735. Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros. Este producto, a diferencia de los anteriores, conlleva una serie de actividades relacionadas con medios de vida. Por ejemplo, la actividad tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de desastres, el control de zonas críticas y de fajas marginales en cauces de ríos, o el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros. Las unidades de medida de estas actividades suman directamente a la unidad de medida del producto, que es intervención. El pliego que brinda asistencia técnica en el caso de tratamiento de cabeceras es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En el caso de control de zonas críticas y fajas marginales, la Autoridad Nacional del Agua. Y en caso de mantenimiento de cauces, dependiendo del ámbito, si es un ámbito rural, el Ministerio de Agricultura, si es un ámbito urbano, el Ministerio de Vivienda, y si no tenemos identificación poblacional y solamente contamos con vías de comunicación cercanas al mismo, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la siguiente lámina veremos algunos de los criterios de estas actividades. Por ejemplo, en tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de desastres, la variable son las hectáreas. Si bien la unidad de medida es intervención, se mide a través de las hectáreas de cabeceras con tratamiento. La regla de cálculo está relacionada a la priorización de las cabeceras en zonas que han tenido recurrencia de eventos y es por eso que es importante contar con la referencia de los ámbitos geográficos priorizados en el PP. La fuente de información está relacionada a la información que brinda el CNPRET y el MIDAGRI en relación a esta lógica. En la siguiente lámina también veremos los criterios de programación de la actividad control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos. Como pueden ver, a diferencia del anterior, la variable son los kilómetros de faja marginal monumental. Y allí lo que podemos identificar es que se atenderá el 100% de los estudios de delimitación de faja marginal aprobados por la Autoridad Nacional del Agua, los que son ejecutados por los gobiernos regionales y gobiernos locales. En la siguiente lámina podremos identificar la actividad que con mayor frecuencia es programable en el PP68, en este producto, que es el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros. La variable para ella es kilómetros de zonas intervenidas en zonas urbanas. ¿Cómo se identifica la regla de cálculo? La regla de cálculo se identifica en relación a los puntos críticos priorizados por la Autoridad Nacional del Agua. Estos puntos críticos todos los años son publicados por la Autoridad Nacional del Agua y difundidos a cada pliego regional y gobiernos locales a través de sus alas y a través también del mismo Autoridad Nacional del Agua. Entonces es importante que cuando se programen recursos en materia de mantenimiento de cauces, sea para la programación o también para la fase de ejecución, donde se utilizan o tenemos autorizaciones para la
utilización de recursos de Kano, podamos tener claro que la priorización se basa en los puntos críticos publicados por la Autoridad Nacional del Agua cada año. En la siguiente lámina podremos también identificar un detalle de los costeos que Vivienda identifica en zonas urbanas para limpieza de cauces. Como se puede identificar, muchos son servicios, servicios diversos o servicios de alquiler de maquinaria y sobre los cuales se ha identificado un costeo general para 1 kilómetro y sobre los cuales, para 0.5 kilómetros, y sobre los cuales se tendría pues que tener una referencia a la hora de hacer la programación en el caso de identificar la necesidad de ver esta actividad. En la siguiente lámina también podremos identificar el producto 3740, es el producto denominado Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres. Cuenta con 2 actividades: desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos y seguridad físico-funcional de servicios públicos. ¿Cuál es la actividad trazadora del producto? Es la que está en color naranja, cuya unidad de medida es intervención y que suma a la unidad de medida de producto servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. Aquí programan las unidades ejecutoras de salud y educación, por lo tanto, el pliego que brinda asistencia técnica en este producto y actividades es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En la siguiente lámina podremos ver los criterios de programación de estas actividades. Por ejemplo, en salud, lo que podemos identificar es que hay criterios de programación para el desarrollo de estudios y para la seguridad físico-funcional. En el caso de estudios de vulnerabilidad, lo que se identifica en estudios cualitativos es realizar estudios al 100% de establecimientos de acuerdo a una condición estipulada por el MINSA, un estudio de ICH cada 2 años, posterior a la última evaluación para la categoría C, cada 3 años para la categoría B y cada 4 años para la categoría A, que son las categorías que están en el marco de la guía del Índice de Seguridad Hospitalaria. Con respecto a seguridad físico-funcional de servicios públicos, lo que se cuenta es también con criterios para una intervención semestral, como mínimo, el 100% de los establecimientos de categoría 1.3 y 1.4, en los servicios críticos y vitales, donde el estudio de vulnerabilidad haya identificado prioridad, y en los hospitales regionales e institutos, una intervención como mínimo en los servicios críticos y vitales, considerando el estudio de vulnerabilidad. Por lo tanto, el estudio de vulnerabilidad nos da un diagnóstico y nos permite tener una fotografía donde debemos priorizar intervenciones para luego, al programar la actividad seguridad físico-funcional, realizar las intervenciones directamente. En la siguiente lámina podremos identificar los criterios de programación, los clasificadores de gasto priorizados para las actividades del sector salud. Y allí lo que pueden identificar son las específicas de gasto críticas en materia de la actividad, seguridad físico-funcional, de servicios públicos. Siguiente. En lo que corresponde a educación, lo que podemos ver es que el producto servicios públicos seguros cuenta con la variable relacionada a instituciones educativas con dispositivos de emergencia, por lo cual la regla de cálculo está relacionada a instituciones educativas en zonas de alta y muy alta exposición a peligro, ámbitos que hemos visto en láminas previas y que está diferenciado por tipo de peligros. Siguiente lámina, por favor. Allí podremos identificar la seguridad físico-funcional, pero ya con una matriz de insumos. Y lo que podemos ver son los insumos en los diferentes clasificadores de gasto y precios referenciales que el Ministerio de Educación cuenta en el marco del listado de insumos del programa 068 y que sirve como una guía a la hora de realizar programación de recursos en esta actividad. En la siguiente lámina podremos identificar el producto 3739, población con prácticas seguras para la resiliencia, sobre el cual contamos con actividades como la organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, el desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión de riesgo de desastres y el desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación.
Como pueden ver, muchas de estas actividades tienen articulación con diferentes unidades ejecutoras del gobierno regional, pero también tienen articulación con los gobiernos locales, especialmente lo que corresponde a la organización y entrenamiento de comunidades que nos permite pues tener a la población, ¿no? Con conocimientos básicos en materia de gestión de riesgo de desastres, y el desarrollo de sistemas de alerta temprana y comunicación para el mantenimiento de los sistemas de alerta temprana en los territorios. Entonces, son actividades importantes a la hora de hacer la articulación con la población. Una pregunta que siempre nos realizan es si estas actividades que se tienen de capacitación a las personas de la comunidad son las mismas que las del producto Personas con Formación y Capacitación en materia de GRD. Y la respuesta no, son diferentes. Estas actividades de organización y entrenamiento de comunidades son para la comunidad. Desde el producto que vimos anteriormente de Personas con Formación son para los profesionales de las entidades que deben tener un nivel de formación y capacitación en GRD de manera permanente. Entonces hay una diferenciación en esos productos. En la siguiente lámina, lo que podremos identificar es los criterios de programación para las unidades ejecutorias sede GORES y GOLOS, correspondiente a la actividad, organización y entrenamiento de comunidades. Y aquí, como ustedes pueden ver, los criterios de programación se basan en contar o entender cómo está organizada la comunidad a través de organizaciones vecinales, organizaciones temáticas o de poblaciones en situación de vulnerabilidad, y realizar estas capacitaciones en grupos de 20 a 25 personas por comunidad, ¿no? De tal manera que esta población finalmente quede entrenada y organizada en habilidades frente al riesgo de desastre, ¿no? Estos criterios están relacionados para gobiernos regionales, unidades ejecutoras sede y para gobiernos locales. En la siguiente lámina veremos esta actividad, pero en las unidades ejecutoras de salud, que también realizan una labor a través de los agentes comunitarios con los que cuenta el sector, y donde a través de los establecimientos y redes de salud realizan estas capacitaciones de 30 personas por comunidad, bastante similar en la meta de persona con también las unidades ejecutoras de sede, y donde se prioriza al menos una comunidad al 100% en los establecimientos de categoría 1.4 y 1.3, ¿no? De tal manera de que se puedan tener ciertas competencias y habilidades, y especialmente prácticas, frente a emergencias y desastres. En la siguiente lámina podremos identificar también las campañas comunicacionales, que es otra actividad del programa en el producto de población con prácticas seguras, y aquí también se cuentan con campañas de comunicación social para sensibilizar a la población, ¿no? En la siguiente lámina identificaremos también estas mismas campañas, pero en las unidades ejecutoras de educación, que también tienen campañas diferenciadas en base a las normas técnicas para el desarrollo del año escolar y la estrategia publicitaria que el sector hace a los niveles subnacionales. En la siguiente lámina también veremos el desarrollo de la actividad de sistemas de alerta temprana y comunicación, que tiene criterios para las unidades GORES y para los gobiernos locales. Aquí lo que se puede identificar es que inicialmente se tiene que hacer una identificación de la población de la jurisdicción, y volvemos al criterio inicial de las zonas de alta y muy alta exposición al peligro. ¿Y dónde están publicadas esas zonas? Están publicadas en el diseño del programa presupuestal y las vimos en las láminas previas. Cuando esto se identifica, ¿no? Se debe identificar pasos específicos para poder ver si se puede implementar un sistema de alerta temprana comunitario en algunos casos y tecnológico en otros. Y la variable es la persona que está ubicada en zonas de alta y muy alta exposición a peligro, que cuenta con un servicio de alerta temprana, ¿no? Esto permite a la población pues tener de manera muy clara la alerta alarma en el caso de un evento, ¿no? En la siguiente lámina podremos identificar el producto líder en gestión reactiva en el programa, que es el 3734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. Este producto conlleva una serie de actividades, desde la implementación de brigadas,
los centros y espacios de monitoreo, el desarrollo de simulacros, que como pueden ver, tiene articulación con las sedes de los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con las unidades ejecutoras de salud en algunos casos y de educación en otros. Entonces es importante identificar, siempre cuando nos preguntan cuáles son las actividades que suman al producto capacidad instalada, ya lo hemos mencionado en otras charlas, que es las brigadas que se implementan, la infraestructura móvil, ¿no?, que se implementa y la ayuda humanitaria. Esas actividades las vamos a ver en la siguiente lámina, donde se va a poder evidenciar esas actividades de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres y administración y almacenamiento de kits. Entonces, las que están en color naranja resaltados son aquellas que suman al producto. Y como pueden identificar, estas actividades son de ingestión reactiva y dependiendo cuál es el tipo de intervención, pues los pliegos nacionales brindan asistencia técnica en salud, educación, INDECI y agricultura, ¿no?, dependiendo el tipo de intervención. Entonces vamos a pasar un poquito a ver este producto con más detalle. La siguiente lámina podremos identificar los criterios de la implementación de brigadas para la atención de emergencias y desastres. Este criterio de implementación de brigadas viene para GORES y bolos. Y lo que nosotros identificamos en el diseño del programa es que el criterio de programación está en base a la brigada operativa. Tuvimos en algunos gobiernos regionales algunas consultas porque consideraban brigadas operativas de entidades, por ejemplo, de primera respuesta, y algunos estaban realizando capacitaciones de brigadas a otras entidades por fuera del gobierno regional. Entonces, es importante esta capacitación para recalcarles que las brigadas operativas que estamos viendo en la lógica de esta actividad están relacionadas directamente con la participación de cómo el gobierno regional maneja su capacidad instalada, ¿no?, considerando que son recursos públicos sobre los cuales se tiene que realizar bajo los criterios del PP. En esta lógica, lo que se prevé es que los gobiernos regionales cuenten con brigadas operativas, brigadas Viret o brigadas SEDAM, en gobiernos regionales y en gobiernos locales por lo menos una brigada operativa. ¿No? Estas brigadas tienen como criterio mínimo, por ejemplo, las GIRET de 5 a 7 personas, ¿no?, y lo que nos permitiría tener una capacidad instalada dentro del gobierno regional, ¿no? Entonces, a las consultas que siempre a veces nos hacen de si estas brigadas operativas te permiten capacitar a otras entidades, no, eso es para la capacitación de las brigadas o del gobierno regional o de los gobiernos locales. En la siguiente lámina, lo que podemos identificar es los criterios de salud. Salud tiene sus propias directivas, sus propios marcos legales en materia de brigadas en el sector salud y se mantiene de contar con al menos una brigada o de intervención inicial, asistencial o especializada, considerando las capacidades de recursos de cada unidad ejecutora. Asimismo, en la siguiente lámina podremos identificar también la programación de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, los famosos COE, ¿no? En estos centros de operaciones de emergencia, para las unidades ejecutoras sede en GORES y GOLOS, debemos recordar que son 12 reportes consolidados de emergencia los que se registran como metafísica, ¿no? Es un reporte al mes, fuera de que ustedes realicen muchas más intervenciones dentro del quehacer del centro de operaciones de emergencia. Entonces, son 12 reportes, entonces deberíamos ver en la programación de metafísica 12, ¿no? En la siguiente lámina, lo que vamos a identificar es las específicas de gasto, ¿no? Eso es algo importante, porque en la revisión de la programación multianual para el año 23-25, que hemos hecho en PCM, nos hemos dado cuenta que ha habido muchas específicas de gasto que se están cargando en los centros de operaciones de emergencia. Por ejemplo, lo prioritario es que tengan los servicios básicos, por ejemplo. Es una de las pocas actividades del programa que debe contar con servicios básicos incluidas en la programación de agua, seguridad, electricidad, internet, entre otros, porque en muchos casos los gobiernos regionales tienen sedes diferenciadas a la sede central en su centro de operaciones de emergencia. Y obviamente tiene que haber cadenas para mantenimiento, en algunos casos se puede tener el vestuario que diferencia al profesional y obviamente el insumo crítico va a ser el recurso humano. El recurso humano que es el que hace el mundo de manera permanente, ¿no?,
las 24 horas. Esa es la característica del Centro de Operaciones de Emergencia. Y lo que hemos identificado es que en muchos casos se carga, por ejemplo, el combustible, pasajes y viáticos, el SOAT de la camioneta, o hasta calzado dentro de las específicas de gasto como montos bastante importantes. Entonces, aquí lo que tenemos que recalcarles a todos los gobiernos regionales y los gobiernos locales es que eso no implica que pues, el área de gestión de riesgos no cuente con una camioneta para desplazarse para las emergencias, solo que el Centro de Operaciones de Emergencia no carga ese tipo de específicas de gasto, porque son específicas de gasto para intervenciones donde hay un desplazamiento, ¿no? Y esas intervenciones pueden ser, pues, por ejemplo, los aspectos relacionados a ayuda humanitaria, a los kits de ayuda humanitaria, porque los tengo que trasladar, o los aspectos relacionados a brigadas, ¿no? Entonces, estas específicas de gasto las hemos observado a la hora de ver programación 23, 25, y es importante que ustedes lo conozcan. En la siguiente lámina, lo que vamos a identificar, por ejemplo, es salud, ¿no? Salud también tiene sus espacios de monitoreo en salud y, por ejemplo, estos espacios que también tienen las 24 horas, los 365 días del año, tienen que también reportar 12 reportes anuales, un reporte mensual. Por lo tanto, la metafísica es 12 en el anual, ¿no? En la siguiente podremos identificar también la actividad de simulacros, ¿no? Los simulacros que lo realizan tanto las unidades ejecutoras sede de los gobiernos regionales como los gobiernos locales. Allí debemos recordar que en caso de simulacros, el INDECI recomienda pues 3 simulacros a nivel de GORES, 3 simulacros a nivel de gobiernos locales, ¿no? Y en simulaciones, una simulación en gobiernos regionales y una simulación a nivel de gobierno local, ¿no? En la siguiente lámina podremos identificar los simulacros que también se realizan en el sector salud, ¿no? Allí también los simulacros son 3 simulacros institucionales, ¿no? Y en el caso de salud se recomienda que se realicen 3 simulaciones, ¿no? En la siguiente lámina también podremos identificar los criterios de los simulacros en gestión reactiva de educación. En educación, a diferencia de salud, a diferencia de las sedes, prevén realizar 5 simulacros al año, que serían aquellos que se realizarían en la lógica del programa. La siguiente lámina podríamos identificar también una actividad relacionada a infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres. Por ejemplo, en salud, esta actividad es muy importante y ha sido priorizada para la programación del año 22 y también para el año 23. ¿Y por qué? Porque nos permite realizar la capacidad de expansión asistencial en el caso de una emergencia, ¿no? En el caso de un evento, de un desastre, de una emergencia, no vamos a tener la capacidad suficiente para poder continuar con el servicio de salud y por lo tanto es importante contar con esta capacidad instalada de poder expandirse los servicios. Esto lo que indica un criterio de programación es tener una infraestructura móvil básica, ¿no? En las DIRESAs, GERESAs, DISAs, redes, hospitales e institutos, ¿no? En la siguiente lámina podremos identificar también los clasificadores de gasto priorizados para actividades como COE, infraestructura móvil. El sector salud identifica a la hora de ver listado de insumos. En la siguiente lámina también podremos identificar la actividad de administración y almacenamiento de kits para la asistencia. Esta es una actividad que se programa por todos los gobiernos regionales a nivel nacional y también por gobiernos locales. Y es aquí donde se adquieren los bienes de ayuda humanitaria en la genérica de gasto 2.2. Los criterios de programación lo hemos visto en diferentes capacitaciones previas, pero lo importante es que existe una diferenciación entre lo que el INDECI identifica como atención y la proyección de los gobiernos regionales, que está en la lógica de un 40% INDECI y 60% gobierno regional en la proyección, y la lógica es programar el 100% del stock mínimo de bienes de ayuda humanitaria que se identifica a nivel de cada gobierno regional en el plan logístico que aprueba el INDECI. En la siguiente lámina lo que vamos a poder identificar
es las específicas de gasto de asistencia humanitaria y como pueden ver el listado de las específicas críticas en esta actividad es los bienes alimentarios y los bienes no alimentarios. Eso es el punto crítico. Puede haber servicios, puede haber personal, puede haber la camioneta de transporte, pero sin bienes de ayuda humanitaria, esa actividad no podría tener sentido porque la lógica es tener el almacén de bienes de ayuda humanitaria para poder atender cuando hay un evento, ¿no? En la siguiente lámina, lo que podremos identificar es que a diferencia de las sedes y de los gobiernos locales que manejan los temas de ayuda humanitaria, también existen bienes que se entregan, pero en el sector agrícola pecuario. Y aquí son los kits veterinarios, por ejemplo, que son los que más se han potenciado durante estos años en las unidades ejecutoras de agricultura y que también son una prioridad a la hora de ver, por ejemplo, eventos como heladas, ¿no? En el marco, por ejemplo, del plan de heladas que también PCM identifica, y por lo tanto es importante que los ámbitos que están afectados de manera regular en esta lógica se programen recursos en esta materia, ¿no? En la siguiente lámina, o, por ejemplo, podremos ver los costos unitarios de un kit veterinario, ¿no? Costos que nos han permitido a nosotros también ver la proyección de necesidades del sector agricultura en esta materia para la programación 23-25. En la siguiente lámina podremos también identificar, bueno, nosotros manejamos acciones comunes que dijimos inicialmente eran las acciones transversales, ¿no? Que se realizan, hacer planes, hacer directivas, hacer normas, dar asistencia técnica, monitorizar, todas esas son acciones comunes. Y esas acciones comunes pues las programan las sedes en los gobiernos regionales o las unidades ejecutoras de salud principalmente, ¿no? En la siguiente lámina también podremos identificar las acciones comunes de salud, ¿no? Ellos tienen toda una desagregación por las actividades que manejan, considerando la gran cantidad de unidades ejecutoras donde se debe realizar un monitoreo y donde debe realizarse una verificación que estén cumpliendo los criterios de programación del PP61, ¿no? En la siguiente lámina también podremos identificar ahora las recomendaciones generales ya para ir cerrando esta presentación. En principio, los gobiernos regionales y las unidades ejecutoras del pliego regional, ¿no? Las hemos ido analizando en el marco de algunos criterios, ¿no? Para esta programación. Por ejemplo, en principio, la evaluación del 21, ¿no? Es importante, si ejecutamos recursos, si estamos programando, entonces programamos en base a un avance adecuado en una evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuadro lo que identifica es que hemos estado haciendo un seguimiento para las evaluaciones del año 2021 y lo que estamos identificando es que, por ejemplo, hay GORES que todavía no han cumplido con cerrar la evaluación del PP, por ejemplo, Amazonas, Ancash, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, el GORE Lima, provincias, Loreto y Pasco son los GORES que todavía no han cerrado la evaluación del PP. Y eso es un indicativo, ¿no? Es un indicativo de que si se está avanzando, si se está cumpliendo con las metas que requerimos ver cada año. Y asimismo, otro punto ha sido el avance de la certificación del gasto de capital del año 22. Para este año 2022 se asignaron recursos adicionales en gasto de capital a los gobiernos regionales y estamos nosotros en un seguimiento con la finalidad de que se avance la mayor cantidad de gasto posible con la finalidad de tener una adecuada ejecución a final de año. Entonces, eso para nosotros como PCM han sido indicativos a la hora de coordinar con el MEF la solicitud de techos especiales en el PP para gobiernos regionales, en la genérica de gasto 2.2, que es bienes de ayuda humanitaria, y la genérica de gasto 2.3 sin CAS, ¿no? Entonces, eso queríamos también transmitirles a ustedes. En la siguiente lámina, lo que ustedes van a identificar es que estos criterios que hemos dicho en la lámina anterior se basan pues en la ejecución que tiene el programa en el año 2021, ¿no? Y como ustedes pueden ver, si bien es cierto, tenemos diferentes niveles de avance a nivel de actividad, las inversiones es donde más bajo ha sido la ejecución del programa.
Y no solamente eso, la ejecución a nivel regional llegó al 71%, regularmente llegamos a más. Entonces es importante para nosotros ver así como se ve la programación, ver cómo se ejecuta el recurso a través de la evaluación y el seguimiento de la ejecución. Siguiente. Asimismo, en las recomendaciones generales podríamos brindar que los gobiernos regionales y las unidades ejecutoras en la evaluación, veíamos el tema de la certificación y el avance de la evaluación. El otro punto es que el gasto de personal sí se programa en el PP 68, ¿no? Si bien es cierto, la proyección del gasto de CAS está en base a la IRS, eso no implica que las entidades identifiquen ese gasto relacionado a las metas del programa 68. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, el tema de los centros de operaciones de emergencia en los gobiernos regionales, ¿no? En el insumo crítico es CAS y muchos tienen la proyección o tienen la situación de un CAS con registro IRS. Entonces, ese registro debe estar vinculado al programa correspondiente. En el caso de centros de operaciones de emergencia, a lo que corresponde a el programa 68. Otro aspecto es la priorización de viáticos, pasajes, seminarios y talleres en los COE. Ya habíamos dicho que habíamos encontrado ciertas desviaciones a la hora de identificar las específicas de gasto en los centros de operaciones de emergencia. Debemos tener muy claro que específicas, así como otras que mencionamos en láminas anteriores, no son las específicas críticas para el logro del monitoreo. Asimismo, recordar que los gastos de luz, agua y vigilancia mencionamos que están permitidos para la actividad de centro de operaciones de emergencia porque en muchos casos tienen infraestructuras diferenciadas de la sede. En la siguiente lámina veremos que dentro de las otras recomendaciones generales que las unidades ejecutoras de la sede central de agricultura de los GORES y gobiernos locales deben programar como mínimo recursos para mantener esa capacidad de respuesta, por ejemplo, en materia del producto de capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, y en las unidades ejecutoras de salud y educación, desde el año 2022 estamos priorizando con mayor medida el producto servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. En la siguiente, por favor. Asimismo, recordarles que las actividades de atención de actividades de emergencia no se programan en esta programación. Estas se inician en la fase de ejecución presupuestal. Los gobiernos regionales y gobiernos locales deben considerar intervenciones, por ejemplo, de protección física ante lluvias o frente al acifriaje, considerando los ámbitos priorizados en zonas de alta y muy alta exposición. Y ese es un aspecto que forma parte del análisis que realiza el pliego a la hora de programar recursos en el PP 68. Entonces, en la siguiente lámina vamos a poder identificar el directorio para las consultas que se requieran realizar. Como pueden ver, tenemos un directorio por pliego, porque existen diferencias en los criterios de programación, o por salud, o por educación, o por la sede, o con respecto a temas reactivos, o con respecto a temas prospectivos o correctivos, ¿no? Entonces, allí les estamos dando un directorio en el caso que hayan consultas. Asimismo, en la siguiente lámina podremos identificar que tenemos algunos links, ¿no? Tanto de videos de mecanismos de financiamiento como de los diseños del programa presupuestal 068 para la revisión y análisis en el caso ustedes lo requieran, ¿no? Esta sería un poco la lógica del programa para esta programación, y gracias por este espacio para poder explicar con bastante detalle estas intervenciones. Muchas gracias, Catherine, por tu exposición. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que reciban el material del presente tema. Ahora sí, pasamos al bloque de preguntas. Primera consulta. ¿Cómo podríamos hacer los gobiernos locales para acceder al presupuesto del programa presupuestal 0068 con asignación presupuestal del gobierno central? Gracias, Marile, por la pregunta. Bueno, dentro de los mecanismos financieros de la gestión de riesgo de desastres, tenemos el programa 68 y el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES.
¿no? En el caso de la programación de recursos no sea suficiente para el cierre de brechas, en las entidades de gobierno nacional, regional y local pueden postular al FONDES para intervenciones de mitigación y capacidad de respuesta. Esto no requiere una declaratoria de estado de emergencia en el marco del Decreto Supremo 132/2017 de Economía y Finanzas. Adicionalmente, se cuentan con artículos en la Ley de Presupuesto para la utilización de canon, sobre canon y regalías, en limpieza de cauces, enrocado de volteo, monumentación de faja marginal, así como se pueden realizar estudios e investigaciones en GRD a través de transferencias al Gobierno Nacional. Gracias, Catherine. Tenemos otra consulta. ¿Es posible financiar los planes de gestión del riesgo de desastres con recursos del canon? Gracias, Marieli. En la fase de ejecución presupuestal y en aplicación del artículo 65 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del año 2022, se ha autorizado a los gobiernos regionales y locales a utilizar hasta el 20% del canon sobre canon y regalías en intervenciones comprendidas en el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos aprobadas por la instancia correspondiente y o que cuenten con opinión técnica favorable del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos, CNPREV. Aspecto que debe ser alineado a las cadenas del programa presupuestal 068 en dicha materia. Gracias. Gracias, Catherine. Siguiente consulta. ¿Se puede financiar intervenciones de limpieza de cauces con recursos de canon sin declaratoria de estado de emergencia? Gracias, Marieli, por la pregunta. En la fase de ejecución presupuestal y en aplicación también del artículo 65 de la Ley 31365, la Ley de Presupuesto del año 22, se ha autorizado a los gobiernos regionales y locales para la ejecución de limpieza y descalmatación de cauces de ríos, protección de márgenes de ríos y quebradas y monumentaciones, también utilizando hasta el 20% de canon sobre canon y regalías en zonas altamente expuestas a inundaciones y deslizamientos. Pero sí recalcando que esto no aplica en zonas donde se ha brindado recursos del FONDES, sea por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios o por la Comisión Multisectorial del FONDES. Gracias, Catherine. Tenemos otra consulta. ¿Qué es lo más importante que se debe tomar en cuenta al momento de planificar la gestión del riesgo de desastres? Bueno, dentro de los puntos que podemos mencionar es que se debe contar con un equipo de trabajo, ¿no?, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y la asistencia de las unidades orgánicas de la institución, quienes deben elaborar el plan de prevención y reducción de riesgos, el mismo que se basa en un diagnóstico del área de estudio sobre los peligros, la vulnerabilidad y los riesgos. Asimismo, su desarrollo a nivel operativo, ¿no? Es decir, qué proyectos, qué actividades deben proponerse y que deben estar alineados a los instrumentos financieros para una adecuada implementación. Gracias, Catherine. Y finalmente, ¿los gobiernos locales podemos tener los beneficios de la declaratoria del estado de emergencia con una resolución u otro documento que apruebe el mismo gobierno local? Bueno, sobre la pregunta, en el marco del reglamento del SINAGER, en el artículo 58 y del Decreto Supremo 074/2014 PCM, la declaratoria de estado de emergencia se debe aprobar con un decreto supremo. Por lo tanto, todas esas autorizaciones que nos da la Ley de Presupuesto en el marco de las modificaciones para emergencias solo se habilitan cuando ésta está declarada en estado de emergencia mediante decreto supremo. Ok, muchas gracias, Catherine, por resolver las consultas. Muy bien, ahora sí, agradecemos nuevamente a Gunter Arévalo, especialista del Conectamef Ucayali, y a Catherine González, de la Presidencia del Consejo de Ministros, por su participación en la presente capacitación virtual. Espero haya sido de mucho provecho para los funcionarios y servidores que están aquí presentes. Con ello culminamos la capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público en la sede Conectamef más cercana a su localidad.
Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la DGPP a través del canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día.